estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del buró de Bloomberg Línea en Argentina, y hoy les voy a contar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió con el cierre de la semana. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas? Y si estás escuchando en YouTube, no te olvides de dar un pulgar arriba. 1. El secretario de Política Económica, José Luis Daza, salió a defender la fortaleza del peso ayer en un evento organizado por Galicia y el Instituto de Finanzas Internacionales, afirmando que él al menos no apostaría a que lo salve el mercado cambiario con una depreciación. En cambio, dijo que apostaría a que es muy probable tener un peso argentino fuerte por largo rato. Daza también puso paños fríos a las preocupaciones por el déficit de cuenta corriente, diciendo que el país puede financiarlo si crece a tasas altas, que es importante que se hagan inversiones en un país que venía descapitalizado y que todo esto cobra más sentido cuando no lo financia el sector público sino el privado. Daza proyectó que para el 2032 y 2033 la balanza de pagos arrojará un superávit de más de 50.000 millones de dólares, impulsada por el campo, la minería y el sector energético. Y el funcionario también se mostró ambicioso en materia inflacionaria. En sus palabras, mi visión es que la inflación de Argentina va a converger a la del resto del mundo y posiblemente lleguemos a tener las tasas más bajas de todo el continente. Sobre el riesgo país, en torno actualmente a los 680 puntos, fue directo y dijo que lo mira poco, aunque sí sigue la tendencia que es a la baja. 2. Córdoba se convirtió ayer en la primera provincia argentina en emitir deuda internacional en la era Milei, algo que no pasaba desde el gobierno de Mauricio Macri. El gobierno de Yarlora colocó 725 millones de dólares a una tasa del 9,75%, habiendo recibido ofertas por más de 1.000 millones de dólares. Se adelantó así a la ciudad de Buenos Aires, que postergó su salida en diciembre, y a Santa Fe, que sería la próxima en emitir bajo ley extranjera. El nuevo título vence en 2032 bajo ley del estado de Nueva York, con un esquema de amortización en 3 pagos anuales entre el quinto y séptimo año. Parte de los fondos serán utilizados este viernes por la provincia de Córdoba para recomprar hasta 516 millones de dólares de sus bonos Step Up, que vencen en 2027 a un precio fijo de 995 por cada 1.000 de valor nominal. Cabe destacar que esta operación se hizo con el riesgo país argentino más de 270 puntos por encima del promedio latinoamericano. 3. El gigante fintech británico Revolut acaba de dar su primer paso en la segunda economía de Sudamérica, es decir, la Argentina. En vez de ir por el camino de pedir una licencia bancaria, algo que se le viene demorando en México, acá decidió por una adquisición, la del banco más chico de la Argentina, el CTLM, que pertenecía a BNP Paribas. Como reportó Bloomberg, ese banco tenía apenas 6,4 millones en activos, pero le da a Revolut algo clave, lo que decíamos, la licencia bancaria. Aunque hace pocos años que comenzó a dar sus primeros pasos en la región, Revolut es un peso pesado con operaciones en más países que Nubank y una evaluación en torno a los 45.000 millones de dólares, aunque se viene dilatando su salida a la bolsa. ¿Podrá competir acá o le irá como a Nubank, que llegó allá por el gobierno de Macri y terminó cerrando su oficina poco tiempo después? Antes de pasar al cierre, veamos rápidamente cómo van a abrir hoy los mercados. El S&P Merval subió 0,7% ayer. Fue una jornada bien verde para las acciones argentinas en Wall Street, con subas de hasta 3,3% para Bioceres y caídas de hasta 0,4% para BBVA. Los bonos ley Nueva York cerraron en verdes de hasta 0,4%. El dólar blue quedó cerca de los 1.210 pesos, el MEP en 1.200 y el contado con liqui en torno a los 1.209 pesos. En cuanto al dólar oficial, el minorista cerró en 1.205 y el mayorista en 1.189,50, mientras que el riesgo país cerró el miércoles en 687 puntos, por encima del promedio latino de 407. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición del cierre de la semana. Mi nombre es Tomás Carrió, soy editor de Bloomberg Línea en Argentina, y en esta oportunidad quería invitarlos a escuchar una entrevista con Federico Filippini, economista jefe de AdCap, con quien estuvimos repasando algunos de los temas que acapararon la atención del mercado en esta semana que termina. Entre ellos, la misión del FMI que llegó a Buenos Aires para la primera revisión del acuerdo firmado en abril, la decisión de MSCI de no reclasificar a la Argentina y lo que dejó la última
licitación de deuda de este primer semestre del año. Lo escuchamos. Federico, tuvimos una semana con bastantes novedades en materia económica, que se inició con la llegada de la misión del FMI a la Argentina, que tuvo también una no decisión de MSCI respecto de una eventual reclasificación de la Argentina, y que está terminando con una novedad importante en términos de la licitación de deuda, con un rollover inferior al 60% y tasas del 40%. Quería primero consultarte respecto al primer punto de la misión del fondo. ¿Qué crees que pueden estar conversando el staff del fondo con autoridades del gobierno respecto especialmente con lo que tiene que ver con la meta de acumulación de reservas que parecería haberse incumplido? Sí, la meta de acumulación de reservas del primer trimestre, o que estaba planteada para junio, se incumplió. Ahora, me parece lo que es relevante es que, a pesar de que el gobierno de algún modo no está tomando la alternativa más directa en términos de acumulación de reservas, está planteando por lo menos otra estrategia, que es a través de la emisión de bonos, para mostrar que no tiró la toalla contra ese objetivo. O sea, que hay cierto reconocimiento no solo de la importancia, sino también de algún compromiso que tenía con el Fondo Monetario. Pero sí, en términos crudos, me parece que los números fríos marcan una realidad, que es que en la ventana en la cual típicamente por cuestiones estacionales hay una mayor oferta de dólares, no solo no se compró reservas, sino tampoco el dólar mostró un camino decidido de descenso al piso de la banda, que era también parte de lo que se está planteando luego de la firma del acuerdo. Sí, en ese sentido, ¿te sorprendió la decisión de la Secretaría de Finanzas de no buscar dólares en la licitación de deuda del jueves con la reapertura de los bontes? Me parece que la estrategia del gobierno, del equipo de finanzas en particular, es muy buena en términos de encontrar el timing para hacer ciertas reaperturas o ciertas nuevas colocaciones. Si el mercado no está teniendo un buen comportamiento, lo dejan pasar y eso es algo que me parece esa muñeca, esa gimnasia la tienen muy bien entrenada. Entonces, digamos, no me sorprendió en términos de la dinámica de lo que viene siendo el bonte, que en un principio se colocó a tasas muy altas y pasa lo que me parece que está cada vez más pasando más frecuentemente en términos, por lo menos en nuestras reuniones con muchos fondos, que es, hay noticias buenas, pero después no se reflejan, o sea, que generan cierto optimismo, cierto sentiment positivo, y después esas noticias como que se desacoplan de los precios, de la dinámica de precios. Uh-huh. Y respecto de la licitación, tuvimos un rollover inferior al 60% en una licitación que era bastante desafiante en términos de montos que debía renovar, más de 10 billones de pesos, y el gobierno termina pagando tasas algo por encima del 40%. ¿Qué análisis hiciste de este resultado? Me parece lo primero es que el gobierno no tenía la intención de dejar muchos pesos en la mesa. O sea, que fue una asignación casi completa de las solicitudes o los ofrecimientos para entrar en la licitación. Me parece que eso que un poco refleja también lo que podés esperar o plantear para los próximos cambios importantes, que son, lo que va a pasar con la LEFI, el reemplazo de la LEFI, sí, que vencen en unas semanas. Me parece que el gobierno en su intención no está muy dispuesto a dejar mucha liquidez sobre la mesa. Uh-huh. Ahora, la pregunta viene más del lado de la demanda: ¿cuáles son las alternativas que los tenedores de títulos están encontrando más atractivas que esa renovación? Y en principio son dos. Uno puede bien ir al dólar,
en un contexto como el actual, donde no tenés intervención del Banco Central, igual esos dólares vos se los vas a ir a sacar al sector privado. Entonces el tenedor le va a comprar los dólares del sector privado y en últimas instancias esos dólares van a ir al sector bancario y van a generar de algún modo u otro, con un camino que puede generar un poco más de volatilidad en el medio, tanto de tasas como de tipo de cambio, más fondos prestables en el sector bancario. O sea que de algún modo lo que estoy queriendo decir es que esta metodología detrás o teoría detrás del punto anchor, sí, en la cual el gobierno lo que plantea es, bueno, en cierta instancia sí, no aumento la disponibilidad de fondos prestables desde el Banco Central y bueno, la competencia de esos fondos va a ser cada vez más grande entre el gobierno, que cómo va a pagar esos títulos, lo va a pagar con los depósitos que tenía el gobierno. Y ese dinero que hoy te diría está en algún banco público, van a ir a un banco privado en últimas instancias y van a ser fondos prestables y que van a generar o van a poder potenciar cierto incremento del crédito que debería terminar siendo uno de los motores de crecimiento que, digamos, en el segundo trimestre, por una razón u otra, esa contribución está menguando. ¿Y ves espacio para que haya mayor demanda de esos créditos, de esa capacidad prestable que terminarían teniendo los bancos privados? Me parece que hiciste la pregunta clave, porque cuando uno mira el mercado de crédito y ve estas tasas, uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Es un tema de demanda, de oferta? Y en parte es un tema también de demanda, de qué tan descremado, o sea, cuál es la calidad de aquellas personas, individuos, que son los marginales que van a pedir un crédito a estas tasas, y de algún modo, mirando también, haciendo una interpretación de lo que está pasando con las tasas de mora, uno dice, bueno, estos créditos marginales se están dando tal vez a personas o a individuos un poco más riesgosos, y las tasas deberían reflejar o por lo menos contemplar ese riesgo y por eso estar más altas. Mencionaste recién la mora. ¿Preocupa un poco que empiece a mostrar signos de crecimiento o todavía estamos hablando de niveles muy bajos que tienen sentido dentro del sistema? Mira, yo creo que es una variable que tenemos que estar monitoreando todo el tiempo. Porque estos niveles no son niveles de alerta, pero sí la dinámica es una dinámica que preocupa un poco. Entonces, sí le estamos poniendo un ojo bastante o mucha atención a la dinámica de la mora, y de hecho cuando nosotros mismos hablamos con distintos clientes o empresas que tal vez brindan servicios y tienen ese color del día a día de lo que está pasando, digamos, una empresa de servicios públicos te está diciendo que la mora en términos generales en la economía está de algún modo también subiendo. Hablando de dinámicas que pueden estar preocupando, quería consultarte, con la misión del Fondo Monetario Internacional acá en Argentina, si puede llegar a generar alguna preocupación que se esté profundizando el déficit de cuenta corriente. Me parece que el déficit, bueno, por lo menos en lo que yo tenía, lo que yo estaba esperando, está dentro de mis proyecciones. Ahora, yo era de los más pesimistas en lo que respecta al frente externo, en lo que te diría del mercado. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros siempre empujamos este marco conceptual para pensar los desafíos de la economía, que es un trilema entre bajar la inflación, motorizar la actividad y mejorar el frente externo. Y en el primer trimestre, donde de algún modo tuviste cierto crecimiento de actividad y alguna baja de inflación, en particular en los primeros meses, lo que más sufrió fue el frente externo. Entonces, nada, nosotros miramos la cuenta de viajes y turismo y demás, y nada, estábamos esperando un número malo.
De hecho, venimos un poco repitiendo que lo que está metido en las proyecciones del programa del Fondo Monetario, que es un déficit más o menos del 1%, puede ser que se duplique para fin de año. Y nada, son datos que hay que prestarle atención y que de algún modo también reflejan por qué, ya sea que esté justificado o no, pero por qué muchos colegas alzan la voz cuando dicen, bueno, el tipo de cambio, este nivel de tipo de cambio, pongamos así, es consistente con un mayor déficit de cuenta corriente. Te hago la última consulta por otro de los temas que captó un poco la atención del mercado esta semana, respecto de la no decisión final de MSCI de dejar Argentina como mercado standalone, que no hubiera una reclasificación al alza. ¿Era esperable teniendo en cuenta el antecedente previo de salida del cepo de 2015 y recién reclasificación en 2018? ¿Sorprendió un poco? Te diría que no sorprendió porque después no viste una caída en los mercados ni un rally anticipándolo. Entonces me parece que el mercado era prudente en ese sentido. Esperar una reclasificación hubiera sonado un poco como el escenario más optimista de todos. Entonces te diría que por la dinámica de los mercados no viste nada, ni un rally previo, ni un fuerte ajuste posterior a esta no decisión. Pero sí, me parece que en última instancia el inversor que sigue esta clase de indicadores, o sea, que se ata o tiene por mandato de algún modo replicar los retornos de estos indicadores, sí está de algún modo comenzando a prestarle más atención a Argentina. Eso sí, por las consultas que nosotros tenemos con inversores internacionales, de algún modo lentamente la historia va permeando y en la medida de que se sostenga gran parte de este modelo, volvemos a estar un poco en el centro de las discusiones y el interés ese va a comenzar a aumentar. Pero te diría que no estuvo dentro de lo que estaba apreciado por el mercado. Con lo cual podría llegar a ser un driver hacia adelante post-electoral, ponele. Bueno, la próxima revisión se daría dentro de un año. Entonces, tal vez post-electoral sería un poco anticipado. Pero sí, de hecho, digamos, no quiero contradecir lo que vos estás diciendo. Puse después de las elecciones. Pensaba en qué driver buscará el mercado después de eso. Claro, puede haber una dinámica de precio interesante. Desde el equity, desde fixed income, pero siempre tratando de entender cuál es el próximo paso del gobierno, a la luz también de parte de los desafíos más grandes, que uno de los cuales es el frente externo que vos mencionabas anteriormente. Entonces sí, las elecciones lo vemos como un milestone, como un hito que puede generar cierto trigger. No te diría el resultado en sí mismo, porque el mercado hoy está bastante seguro de que el gobierno va a tener un éxito, sobre todo con cómo se está reacomodando la política y la oposición en particular, pero sí entender cuál es la agenda que sigue después de las elecciones, cuando un poco el gobierno le deje de hablar al votante y comience a volver a hablar a los mercados más directamente. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer el secretario de Política Económica, José Luis Daza. Si Argentina crece al 6%, puede tener un déficit de cuenta corriente del 2%. Es razonable. Para el gobierno, acá no hay problema. Eso sí, mientras entren los dólares que se esperan del RI, el oil and gas y eventualmente la minería. Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.